Hola, estudiantes de bioquímica, continuamos con las clases. En nuestra clase anterior vimos soluciones amortiguadoras, entonces miremos en la clase anterior. Vimos soluciones amortiguadoras, ¿cierto? Vimos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, vimos su aplicación, hemos visto todas las consideraciones acerca del agua, qué significa pH, qué significa pOH. Y en la clase de hoy los objetivos son los siguientes. Los objetivos de nosotros es hacer una titulación. El objetivo es una titulación. Ácido débil, base fuerte. En clases anteriores aquí yo quisiera colocarles una nota, ¿sí? En su química general ustedes vieron titulaciones ácido fuerte, base fuerte. Es decir, ustedes titularon en el laboratorio ácido clorhídrico más hidróxido de sodio. ¿Sí? O como algunos pues ya lo están escribiendo de esta forma, ¿no? O hidróxido de sodio. Entonces, realmente nosotros lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer esta vez es una titulación de un ácido débil con una base fuerte. Ustedes ya habían hecho una titulación ácido fuerte, base fuerte. En este caso las cosas cambian porque el ácido débil se disocia parcialmente. Para hacer este ejercicio necesitamos primero imaginarnos estar en el laboratorio. ¿Listo? Entonces, ustedes saben que para titular lo que se necesita es una bureta y un Erlenmeyer. Entonces, vamos a dibujarlos de una manera sencilla aquí para que nosotros tengamos para que ustedes entendamos perfectamente qué es lo que estamos haciendo en el laboratorio. Entonces, vamos acá a dibujar nuestro sistema para que se nos facilite el trabajo como tal. Vamos a mirar aquí. Aquí tenemos nuestras sistema. Aquí tenemos precisamente tenemos tenemos aquí una bureta, ¿cierto? Tenemos nuestra bureta y tenemos nuestro Erlenmeyer. Entonces vamos a imaginarnos. Necesito que ustedes se imaginen esto porque realmente necesito que ustedes vayan al laboratorio. Si ustedes van al laboratorio, digamos, conmigo, en este caso de manera imaginaria, es mucho más fácil que entendamos qué es lo que está pasando aquí, ¿sí? Si no, va a ser muy complicado que ustedes entiendan cómo se hace una titulación ácido débil base fuerte. Entonces aquí tenemos nuestro sistema de Erlenmeyer, ¿cierto? Más bureta. Nos falta algunas cositas, pero esto en forma general ya lo entendemos, ¿cierto? Entonces vamos a seleccionar todo y lo vamos a llevar a nuestro sistema. Pues aquí tenemos nuestro sistema. Voy a copiarlo varias veces. ¿Por qué? Porque lo necesito colocar, ustedes entiendan perfectamente qué es una titulación. Ácido débil, base fuerte. Pero para eso, como les digo, lo más importante es entender qué se está haciendo. Entonces, aquí tenemos 4 sistemas ácido débil, base fuerte. ¿Por qué? Porque yo voy a colocar aquí
en esta región vamos a colocar ácido acético, CH3COOH, ¿listo? A una concentración de 0.1 molar y 50 mililitros. ¿Ok? Aquí tenemos esto. También tenemos aquí, ahora, vamos a agregar directamente 20 mililitros de hidróxido de sodio, ¿cierto? 0.1 molar, 0.1 molar. Entonces vamos a agregar inicialmente 0.1 molar. Después vamos a tener aquí el mismo experimento, ¿sí? Es decir, vamos a utilizar lo mismo que tenemos aquí, es decir, vamos a utilizar el ácido acético, CH3COOH, 0.1 molar, 50 mililitros, listo, pero ahora le vamos a agregar 40 mililitros, ¿cierto? 40 mililitros de NaOH, 0.1 molar, ¿ok? Ahora, en el experimento, ese es el experimento 1, ese es el experimento 2, el experimento 3 y el experimento 4. El experimento 1 le agregamos a 50 mililitros de hidróxido de sodio 20 mililitros de NaOH. En el experimento 2 agregamos 40 mililitros de NaOH a 50 mililitros de ácido acético. Ahora en este vamos a agregar 50 mililitros de hidróxido de sodio 0.1 molar. ¿A cuánto? A ácido acético 0.1 molar, 50 mililitros. Aquí me faltó el molar. Lo mismo, al final aquí vamos a agregar 51 mililitros de hidróxido de sodio 0.1 molar, y aquí vamos a agregar, se los vamos a agregar a el ácido acético 0.1 molar, 50 mililitros. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, básicamente es como si yo estuviera colocando aquí 20, después le agregué otros 20, les agregué después otros 10 y después le agregué 1 mililitro más de hidróxido de sodio, sino que los voy a tomar por separado. Si ustedes los toman por separado es mucho más fácil de trabajar. También podría ser aditivo, es decir, primero tomé 20, después le agregué otros 20, después le agregué 10 y después le agregué 1. Pero para este ejemplo y para los ejercicios que yo les pido, es mejor que los trabajen así porque ustedes entienden qué están haciendo. A veces cuando estamos manejando experimentos concatenados tenemos el problema. ¿El problema de qué? De que no sabemos cuánto fue que agregamos y nos podemos confundir nos podemos confundir con las cantidades que estamos agregando, porque realmente si ustedes se dan cuenta, si yo lo hago concatenado, el experimento 1 al 2 es como si yo agregara 20 mililitros. Del experimento 2 al experimento 3 es como si yo agregara 10 mililitros, ¿cierto? Porque inicié con 20, después agrego otros 20, van 40 mililitros, después agrego 10, 50 y después agrego 1 mililitro. Es decir, es como si ustedes estuvieran en una misma titulación, ¿cierto? Pero lo que yo hago es diferenciarlas, es decir, en vez de ser una titulación continua, lo que yo hago es separar las titulaciones, pero en realidad son lo mismo, ¿entendido? Y a mí me faltó aquí hacer un dibujito, que para hacer el dibujito me tengo que ir aquí y irnos a la condición inicial, que la condición inicial es esta. En la condición inicial pues tenemos que CH3COOH 50 mililitros 0.1 molar. Después lo ponemos a 20. Después tengo 4 frasquitos de estos diferentes. 4. Todos con 50 mililitros 0,1 molar. ¿Cierto? Y los voy poniendo en este, en este, en este y en este. Espero que hasta en este momento me hayan entendido lo que significa hacer una titulación de una base débil con una base fuerte. Cómo yo puedo dividir una titulación y ver y no suponer que estoy agregando aditivos, sino colocar un valor. Agregué 20, después agregué 40, después agregué 50 y después agregué 51. Pero el Ermeyer es diferente, porque si yo utilizara el mismo Ermeyer, entonces yo tendría que decir, agregué 20, después agregué otros 20, después agregué otros 10 y después agregué 1. Pero yo lo estoy diciendo a ustedes, sepárenlo. Piensen que son experimentos independientes, pero todos con el mismo Ermeyer, todos con
50 mililitros de ácido acético 0,1 molar. ¿Listo? Entonces iniciemos. Lo primero que vamos a iniciar es determinar el pH del ácido acético en las condiciones iniciales. Es decir, cuando solo tengo que ácido acético 0,1 molar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, primer punto es determinar el pH del Erlenmeyer con ácido acético 1 molar, 50 mililitros. ¿Listo? Entonces es muy sencillo, lo que tengo que hacer aquí es determinar el pH. Voy a hacerlo no lo más rápido posible, pero yo entiendo que ustedes ya deberían entender esto. Entonces yo coloco CH3COOH, se va a disociar en acetato más ion hidronio. Y aquí lo que tengo, estas son las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales, pues entonces aquí tengo 0,1, ¿no? Es 0,1 molar. 0,1 molar. En el cambio, esto es menos X, X y X. Entonces, en el equilibrio, aquí voy a colocar la lineecita para que nos entendamos que es el equilibrio, pues entonces aquí dice 0,1 menos X, y aquí todos ustedes saben que es en concentración molar, 0,1 menos X, molar, X molar, X molar. Entonces al final, si planteo la constante de equilibrio, pues la constante de equilibrio me va a dar lo siguiente, o K sub A en este caso, ¿no? Porque nosotros tenemos una K sub A, entonces tenemos que saber cuál es la K sub A del ácido acético. Yo se los había dicho, pero se lo repito, K sub A es igual a 1,8 por 10 a la menos 5. Entonces lo que yo sé es que el K sub A es igual a concentración de acetato por la concentración de hidronio sobre la concentración de ácido acético. Si ustedes se dan cuenta, al final esto es lo mismo que decir x cuadrado sobre 0,1 menos x, y esto es igual a 1,8 por 10 a la menos 5. Como yo sé que la K sub A es muy pequeña, significa que esta x debería ser muy pequeña en comparación a 0,1. Esta aproximación yo la hago porque me permite, digamos, no resolver la ecuación cuadrática. Ustedes quisieran resolver la ecuación cuadrática, lo podrían hacer y se van a dar cuenta que el resultado es prácticamente el mismo. Pero ojo, esto lo hago yo porque la K sub A es muy pequeña, pero si la K sub A fuera de 1,8 por 10 a la menos 2, ya yo no puedo hacer esta aproximación, sí tengo que resolver la ecuación cuadrática. Y muchos profesores prefieren resolver la ecuación cuadrática de una vez. Yo en este caso, como mi idea yo no trabajo sobre química analítica en este caso, sino yo trabajo sobre bioquímica, yo puedo hacer esta aproximación porque el pH no me está cambiando mucho, ¿entendido? Pero a algunos profesores no les gusta hacer esta aproximación. Yo la hago porque no estoy trabajando en analítica. Si estuviera trabajando en analítica, seguramente les pediría que hicieran el cálculo por la ecuación cuadrática. Entonces, aquí yo voy a aproximar, digo, como x es muy pequeño, debido a que K sub A es pequeño. Si K sub A es pequeño significa que la disociación es pequeña, no va a haber muy poquita concentración de X, pues puedo hacer esta aproximación. Pero recuerden, lo hago porque estamos en bioquímica. En otra clase de equilibrio, ustedes no pueden hacer eso, ¿entendido? Bueno, no sé, dependiendo de lo que digan sus profesores. Entonces, ¿aquí qué me da? Me dice que x al cuadrado va a ser igual a 0,1 por 1,8 por 10 a la menos 5. Entonces, al final, x va a ser igual a 1,8 por 10 a la menos 6. ¿Eso qué quiere decir? Que la concentración de hidronio va a ser igual a 1,8 por 10 a la menos 6. Si yo saco el menos logaritmo de la concentración de hidronio, pues obtendré lo que se conoce como pH. Entonces eso es igual a 2,87. Es decir que en condiciones iniciales, el pH de aquí
el pH es igual a 2,87. ¿Listo? Entonces aquí lo voy a colocar en rojo porque es una cantidad importante para nosotros. ¿Listo? Muy bien. Yo podría hacer una tablita donde colocar aquí a cantidad de NaOH, a NaOH 0, cantidad de NaOH agregado. Lo que yo tengo aquí es que mi pH es igual a 2,87. Listo. Ahora voy a agregar 20 mililitros de NaOH. Al agregar 20 mililitros de NaOH, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces vamos para el segundo paso. En el segundo paso yo agregué 20 mililitros, entonces segundo paso, 20 mililitros de NaOH. ¿Qué significa eso? Entonces aquí yo voy a hacer una tablita diferente. Entonces aquí ya tengo que empezar a hacer las siguientes tablas. Voy a primero a calcular cuántas moles de ácido acético hay inicialmente. ¿Listo? Como son experimentos aislados, entonces yo lo que puedo decir es que lo que tengo es 50 mililitros de ácido acético por 100.000 mililitros es un litro por, si un litro de solución tiene 0.1 moles de ácido acético. Entonces al final ustedes pueden darse cuenta que lo que va a obtener es 5.0 por 10 a la menos 3 moles de ácido acético, CH3COOH. Listo. Quiero mirar cuántas moles de NaOH agregué. Entonces, moles de NaOH. Entonces, ¿cuántas moles de NaOH? Básicamente es el mismo proceso. Lo que ustedes tienen que hacer es 20 mililitros de NaOH, que fue lo que se agregó, por 100.000 mililitros es un litro por, si un litro de la solución de NaOH tiene 0.1 moles. Entonces esto es igual a ¿qué? A 2.0 por 10 a la menos 3 moles de ¿qué? De NaOH. Eso fue lo que se agregó, eso es lo que hay inicialmente. Eso es lo que nosotros tenemos aquí, es lo siguiente. Entonces vamos a hacer una tablita muy sencilla en la cual vamos a colocar, a ver, aquí. Recuerde que el NaOH se disuelve totalmente, entonces se separan en iones, en cationes sodio y aniones hidroxilo. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo escribir la reacción de esta forma: CH3COOH más los OH agregados en términos de hidróxido de sodio me producirán ¿qué? CH3COO menos más agua. Es decir, me van a producir el ion acetato. Entonces aquí voy a colocar una tablita muy sencilla, a colocar antes de adicionar. Entonces, antes de adicionar. Pues antes de adicionar, yo tengo 5.0 por 10 a la menos 3. ¿Listo? Ahora, ¿tengo algo de hidróxido? No. ¿Tengo algo de esto? No. Y tengo algo de esto, no. Vamos a colocarlo así. ¿Listo? Ahora, bueno, yo le quitaría este 0 aquí al agua porque como el agua es un solvente, ustedes saben que no entra dentro de la constante, entonces aquí se va. Ahora, yo colocaría adición. Y en la adición, ¿yo cuánto coloqué? 2 por 10 a la menos 3. ¿Cierto? Esto sería en la adición. Ahora, después de la adición. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Pues básicamente yo le tengo que restar, ¿cierto? Entonces aquí voy a colocar una línea para que nos diferencie estos dos procesos. Entonces,
yo aquí lo que voy a tener es, este va a reaccionar con el OH para producir, ¿qué? Acetato. Entonces aquí al final lo que va a tener es 3.0 por 10 a la menos 3, esto va a ser 0, este va a ser 2 por 10 a la menos 3, ¿cierto? ¿Sí me va a entender? Porque al final, cuando este reacciona con este, pues este se va a disminuir, porque va a reaccionar directamente con el hidróxido, pero se me va a generar 2 por 10 a la menos 3, ¿qué? Moles de acetato, ¿entendido? El volumen total es 50 mililitros iniciales más los 20 mililitros agregados del hidróxido de sodio, pues al final tendré 70 mililitros. ¿Esto para qué me sirve? Pues me sirve para calcular las nuevas concentraciones. Entonces voy a determinar la concentración del ácido acético. ¿Cuánto va a ser? Pues va a ser 3.0 por 10 a la menos 3 dividido 70 mililitros. Obviamente no me sirve que sean mililitros, tiene que ser siempre en qué? En litros. Entonces digo, 1000 mililitros es 1 litro. Y aquí ya tendría la concentración molar. Y esto es igual a 0.043. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos la concentración establecida en términos molares para el ácido acético. Miremos para el acetato. El ion acetato pues va a ser exactamente lo mismo, excepto que pues el número de moles producidas es diferente. Entonces hay que calcularlas de nuevo. ¿Y esto qué va a ser aquí? 2 por 10 a la menos 3 moles sobre 70 mililitros por si 1000 mililitros es 1 litro, y entonces es igual a 0.028. ¿Ok? Ahora, si yo calculo el nuevo pH, pues el pH lo puedo calcular ya con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Por qué? Porque ya tengo un ácido y tengo su base conjugada. Entonces hay que tener cuidado ahí. Ya el pH puede ser calculado igual a pK sub A más el logaritmo de la concentración de la base sobre la concentración del ácido. ¿Listo? Entonces, el pH va a ser igual a pK sub A. ¿Qué es el pK sub A? Entonces, pH va a ser igual a menos el logaritmo de 1.8 por 10 a la menos 5 más el logaritmo de la concentración de la base, 0,028, ¿cierto? Y sobre la concentración del ácido, que aquí sería 0,043, entonces al final, si ustedes hacen esta operación, el pH va a ser igual a 4,80. ¿Listo? Entonces el pH que aquí, ¿qué pasó? Aumentó. ¿Por qué aumentó? Pues básicamente porque le agregamos hidróxido de sodio. Le agregamos 20 mililitros, pero solamente aumentó hasta 480. Recuerda que aquí ya se está generando como una solución amortiguadora. Entonces yo podría decir que cuando agregué, ¿cuántas moles de hidróxido de sodio? Cuando agregué 2 por 10 a la menos 3, pues aquí yo coloco, cuando agregué, en este caso, 2 por 10 a la menos 3, el pH me quedó en 4.80. ¿Listo? Ahora hagamos el tercer experimento. El tercer experimento agregamos 45, no colocamos 40, coloquémosle 45 mililitros, como para que sea un poquito más diferente, para que no sea el doble y no como que no se pierda y sea un poquito más sea un ejemplo mucho más bonito. Entonces aquí ya no serían 20, sino que coloquemos 25. Le agregamos 25. ¿Listo? Pero como o sea, teóricamente, si estuviera en el laboratorio, yo le agregaría 25 mililitros más, pero como estamos en un mundo teórico, lo que yo puedo es pensar que no le agregué hidróxido de sodio antes, sino que le agregué, sino que volví a hacer el experimento y ahora lo que tengo es ácido acético 0.1 molar y agregué directamente
45 mililitros de hidróxido de 0.1 molar. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el experimento 3. Entonces aquí, experimento 3. Entonces, en el experimento 3 es importante mirar lo siguiente. Vamos a hacer exactamente lo mismo que ya habíamos hecho. Entonces, primero vamos a calcular las moles de ácido acético. Pues las moles de ácido acético ya las sabemos, ¿cierto? Es solamente colocar 0.50 mililitros. ¿Cuáles son las moles? Entonces, las moles serían los 50 mililitros. O sea, ya lo tenemos acá. Eso ya está calculado acá. Esto que tenemos aquí ya está. Entonces, no sé si lo puedo copiar. Vamos a ver si lo podemos copiar. A ver, control C. No, se me va a copiar nada más un pedazo. Esto tiene estos problemas. Entonces, lo vuelvo a hacer. Vamos a combinar las moles iniciales de ácido acético. Ya lo hicimos, pero lo vamos a volver a hacer para que se acuerden. Entonces tengo 50 mililitros de una solución por, y aquí, si 1000 mililitros es 1 litro, por, si 1 litro de solución tiene 0,1 moles de ácido acético. Entonces, eso es igual a 5 por 10 a la menos 3. Entonces ya sabemos que 5 por 10 a la menos 3 moles de ácido acético. Si ustedes se dan cuenta, esto ocurre porque yo estoy arrancando siempre como si iniciara un experimento nuevo. Si yo estuviera concatenado, no sería 5 por 10 a la menos 3, sino serían 3 por 10 a la menos 3, porque fue lo que quedó de haber agregado 20 milimoles. Pero no, yo lo hago así a manera de que ustedes se den cuenta lo fácil que es. Cuando se concatenan, pues hay que mirar el resultado anterior y a veces eso genera problemas. Y aquí es 4. Mira, me quedo aquí 4.8. ¿Sí? Entonces, lo mismo, ahora voy a calcular las moles de NaOH agregadas. Entonces, cuando se le agregan las moles de NaOH agregadas, pues vamos a mirar que son 45 mililitros, ¿cierto? Entonces es 45 mililitros de la solución de NaOH por, y vuelvo a hacer lo mismo, 1000 mililitros es 1 litro de solución por, si 1 litro de solución tiene 0.1 moles de NaOH. Entonces al final va a tener 4.5 por 10 a la menos 3 moles de NaOH. Entonces vuelvo y hago mi reacción, y entonces en mi reacción que tengo CH3, COH más OH menos produce el acetato más agua. Antes de la adición, entonces antes de la adición de NaOH, antes de la adición, tenía aquí 5 por 10 a la menos 3, tenía 0, 0, y aquí no me importa porque como esto no entra dentro de la constante de acidez, no me importa. Ahora sí hago la adición, y al hacer la adición, pues tengo que colocar aquí 4.5 por 10 a la menos 3. Hago mi balance después de la adición, ¿cierto? Y aquí después de la adición, y lo que yo tengo aquí es que al final este se va a consumir con este, entonces este va a quedar 0, pero este me va a quedar 0,5 por 10 a la menos 3. Mucho más pequeño, ¿cierto? Porque se reaccionó con el OH. Y al reaccionar con el OH se me generaron ¿cuánto? 4.5 por 10 a la menos 3 moles de acetato. Entonces ahora tengo que volver a calcular que las concentraciones. Recuerde que yo tengo 50 mililitros iniciales de ácido acético, pero después le agregué 45 mililitros de NaOH. Entonces al final va a tener 95 mililitros totales. Entonces las nuevas concentraciones van a ser las siguientes. Entonces la nueva concentración va a ser CH3, COO es igual a
pues 0.5 por 10 a la menos 3, que fue lo que nos quedó, dividido 95 mililitros por, recuerde que no podemos sacar esto, tiene que quedar en litros, entonces 1 por litro, entonces al final esto me va a dar 0,053. Ahora, la concentración, a ver, esta es la concentración de ácido, no esta concentración, la concentración de ácido acético, de acetato en este caso, va a ser igual a 4.5 por 10 a la menos 3 sobre 95 mililitros por, si 1000 mililitros es un litro. Entonces, al final esto me va a dar 0,047. ¿Sí? ¿Difícil? No creo, ¿cierto? Entonces, aquí me falta un 0, no es 0,053, sino 0,00, perdón, 53. Entonces, ustedes se dan cuenta, la cantidad de ácido ya es mucho más pequeña con respecto a su base conjugada, que es la del acetato. Entonces, al final yo voy a calcular que el pH va a ser igual a menos el logaritmo de la K sub A más el logaritmo de la concentración de la base, que es 0.047, sobre la concentración del ácido, que es 0.0053. Y el pH entonces sería igual a 5.70. Ojo, entonces cuando ya me voy hasta por acá, entonces voy a hacer mi tabla. Recuerden que estoy haciendo una tabla de importante de balanceo. Entonces yo digo digamos, cantidad de hidróxido agregado. Entonces aquí es 4.5 por 10 a la menos 3 de NaOH al agregarlo. El pH va a ser 5.70. ¿Listo? Entonces ya tengo 3 puntos, ¿no? Ahora miremos en el penúltimo caso cuando se agregan 50 mililitros. Entonces, ¿qué pasa cuando se agregan 50 mililitros? Entonces vamos, experimento 4, ¿cierto? Entonces, en el experimento 4, se llama punto de equivalencia. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, coloqué 50 mililitros de NaOH 0.1 molar en 50 mililitros de ácido acético 0.1 molar. A él se le llama punto de equivalencia cuando la concentración del ácido es igual a la concentración de la base. ¿Qué pasa en ese punto? Si ustedes se dan cuenta, pues va a reaccionar completamente el ácido acético con el hidróxido proveniente del hidróxido de sodio, generándome todo, ¿qué? Todo acetato. Es decir, que al final, si yo aquí voy a tener CH3, COH más OH menos, va a producir CO, CH3, COO más agua. Antes de la adición, tengo 5 por 10 a la menos 3. La adición, ¿cierto? Va a ser igual a 5 por 10 a la menos 3. Entonces, si yo aquí hago el balance después de esto, ¿qué voy a tener? Pues aquí voy a tener después, después de la adición, pues voy a tener 0 de acá, 0 de acá, pero de aquí voy a obtener 5 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Porque reacciona completamente, entonces el acetato y el hidróxido reaccionan tanto generando una cantidad solo de acetato, entonces ya no tenemos ácido, y como ya no tenemos ácido, y aquí tienen que ponerme mucha atención, como ya no hay ácido en el medio, ya no puedo utilizar K sub A, entonces aquí voy a colocar coloquémoslo en morado, bueno, como en azul. Como no hay ácido, no podemos
usar K sub A, porque es que el acetato ya no es un ácido, es una base. Entonces yo tengo que utilizar un K sub B, por lo que debo usar un K sub B. Y aquí se pone aquí es cuando los estudiantes dicen, bueno, pero yo no tengo el K sub B del acetato. ¿Cómo puedo yo calcular el K sub B del acetato? Pues muy sencillo, es muy fácil. ¿Cómo? Utilizando las propiedades del agua. Siempre, recuerde, si yo quiero pasar de pH a pOH, utilizo que pH más pOH es igual a 14. Aquí también voy a utilizar lo mismo. Recuerde que esto está disuelto en agua. Entonces voy a colocar aquí una propiedad. Recuerden que, y aquí es una propiedad que no pueden olvidar. No la van a olvidar nunca. Podemos decir que K sub A por K sub B es igual a K sub W, porque se está disolviendo en agua. Y esta es una de las propiedades más importantes del agua. K sub A por K sub B es igual a K sub W. Como decir, pH más pOH es igual a K sub W. Son otras de las propiedades muy interesantes que tiene el agua. Entonces, si yo tengo el K sub A, pues puedo calcular el K sub B, porque yo ya sé cuánto vale K sub W, que es 1 por 10 a la ¿qué? A la menos 14. Espero que hayan contestado conmigo al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, calculemos K sub B. Entonces, ahora sí, paso aquí de color negro y digo, K sub B va a ser igual a ¿qué? A K sub W sobre K sub A. Entonces, K sub B va a ser igual a ¿qué? A K sub W 1 por 10 a la menos 14 y K sub A 1.8 por 10 a la menos 5. Entonces, yo podría decir que esto es igual a 5.6 por 10 a la menos 10. ¿Listo? Entonces ya tengo K sub B. ¿Ok? Al tener K sub B me da una gran ventaja. ¿Por qué? Porque entonces ya teniendo K sub B, lo único que tengo que hacer es calcular y hacer mi nuevo equilibrio. ¿Y cuál es mi nuevo equilibrio? Pues mi nuevo equilibrio va a ser el siguiente. Ojo, aquí es muy interesante, ¿no? Solo tengo esta especie, CH3CO menos, más agua, me va a producir ácido acético, ya cambia, ¿cierto? Ya está, el ácido acético antes era el reactivo, ahora es el producto. Y más OH, ¿cierto? Porque estamos en medio ácido. Muy bien. Entonces yo quiero calcular el K sub B. Entonces el K sub B a qué va a ser igual? Al K sub B va a ser igual a la concentración de ácido acético por la concentración de OH menos sobre la concentración de acetato, ¿cierto? Como yo no la sé, porque aquí tengo que tener un equilibrio, tengo que montar mi equilibrio. Entonces otra vez vuelvo a hacer lo mismo. Entonces ahora, CH3CO menos más agua produce CH3COOH más OH menos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues tengo que contener la concentración de acetato. ¿Cuál es la concentración de acetato? Pues la concentración de acetato sí hay que calcularla. ¿Cómo la vamos a calcular? Pues la concentración de acetato se calcula de la siguiente forma, ¿no? Cuando nosotros agregamos 50 mililitros y 50 mililitros, pues el volumen total, ¿cuánto va a ser? 100 mililitros. Y si el número de moles finales de acetato es este, pues solamente la división, ¿no? Entonces para calcular la concentración aquí, pues es muy sencillo. Lo que tengo que hacer es 5 por 10 a la menos 3 dividido 100 mililitros. Recuerde que hay que cuadrar las unidades. ¿Por qué? Pues porque pues es que yo no puedo dividir moles por mililitro. Voy a colocar esto en otro lado para que ustedes no se confundan. Entonces, me voy aquí y aquí voy a colocar que la concentración de esto se calcula como. Pues yo sé que 5 por 10 a la menos 3 son las moles sobre
0,0 o 0,1 litros. De una vez hago el cambio yo, ya me atrevo a hacerlo porque imagino que ustedes entenderán que 0,1, 100 mililitros son 0,1 litros. Entonces yo puedo saber cuál es la concentración de ácido acético. ¿Listo? Entonces la concentración de ácido acético en este caso sería como si lo multiplicara por 10, ¿no? Entonces esto es igual a 0,05. Entonces aquí voy a colocar concentración inicial, condiciones iniciales, 0,05. Cambio, menos X, X y X. A mí el agua no me importa porque recuerda que el agua no entra dentro de la constante. Entonces aquí el agua no me importa, entonces aquí no entra dentro de la constante porque es un disolvente. Y aquí es parte del disolvente, se me va a quedar 0,05 menos X, X, X. Recuerda que colocábamos la palabra cambio y aquí la palabra equilibrio. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora voy a decir, ok, perfecto. Entonces va a colocar que K sub B va a ser igual a X cuadrado sobre 0,05 menos X. Si ustedes se dan cuenta, el K sub B es muy pequeño. El K sub B es por 10 a la menos 10 todavía más pequeño, eso quiere decir que la disociación es muy pequeña, entonces este X es muy pequeño, entonces voy a hacer la aproximación que ustedes ya saben cuál es. Voy a decir que X al cuadrado es igual a 0,05 por K sub B. ¿Listo? Y eso aproximadamente es igual a X, entonces X cuadrado va a ser igual a la raíz de 0,05 por K sub B, no recuerdo cuánto es el valor, es por 10, es 5,6 por 10 a la menos 10. Y aquí lo que me... Bueno, aquí voy a quitar esto, ya lo despejé, ni modo. Entonces aquí me va a dar que X es igual a 5,3 por 10 a la menos 6. Lo que yo lo traduzco en que la concentración de hidróxido, la concentración de OH menos, va a ser igual a 5,3 por 10 a la menos 6. Es decir, que el pOH, que es el menos logaritmo de 5,3 por 10 a la menos 6, pues me da que el pOH es igual a 5,28. Y el pH, recuerde que es igual a 14 menos el pOH. Por tanto, el pH va a ser igual a 14 menos 5,28, que eso es igual a 8,72. Es decir, ya aumentó muchísimo el pH en el punto de equivalencia. Entonces aquí me voy hacia acá, en mi tablita, que está por aquí, el principio de nuestro tablero virtual, y aquí va a ser cuando agregué 5,0 por 10 a la menos 3, pues alcancé un pH de 8,72. Ya subió muchísimo, ¿cierto? Muy bien. Ahora, por último, vamos a calcular como si fuera el quinto experimento, como si fuera agregar 51 mililitros. Es decir, igual, arrancamos desde lo mismo, de un Erlenmeyer con 50 mililitros. Entonces aquí experimento 5, agregué 51 mililitros de NaOH a 50 mililitros de hidróxido, de ácido acético, perdón, cada uno de ellos con 0,1 molar. ¿Eso qué quiere decir? Pues básicamente que yo tenía inicialmente, yo cuánto tenía de ácido acético. Ya otra vez lo mismo, ¿cuánto tenía yo inicialmente de ácido acético? 5 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto agregué yo de NaOH? Agregué agregué 5,1 por 10 a la menos 3.
¿Listo? Entonces aquí al final lo que ustedes van a tener es lo siguiente, ustedes aquí van a tener 0 de este, van a tener 0.1 por 10 a la menos 3 de NaOH y 5.0 por 10 a la menos 3 de acetato. Recuerde que el acetato tiene un K sub B muy pequeño, es decir, se va a disociar muy poco en agua. Es decir, no es que se va a disociar, sino que va a reaccionar muy poco con el agua para generar el ion hidroxilo. Es decir, más agua me va a producir el ácido acético más OH menos. Pero como la K sub B es tan pequeña, esta concentración de OH producida por el acetato, aquí me faltó el acetato, perdón, este es el acetato, espero no se me van a confundir, ¿sí? Este acetato, pues la concentración de OH dada por el acetato es muy pequeña, muy pequeña. ¿Cuánto tan pequeña? Aquí lo vimos en el ejemplo anterior, nos daba la concentración de OH es 5.3 por 10 a la menos 6, es bien pequeñita. Y a comparación de 0,1 por 10 a la menos 3, que es lo que sobró de hidróxido de sodio por haber agregado 51 mililitros, pues uno dice, no, definitivamente el pOH o el pH no va a estar guiado por el acetato, sino va a estar guiado por la cantidad de hidróxido de sodio en exceso que se agregó. ¿Cuánto se agregó en exceso? 1 por 10 a la menos 4 OH. Es mucho más grande que lo que habíamos calculado para los 5, que es para los 5, las 5.0 por 10 a la menos 3 moles de acetato, que es 5,3 por 10 a la menos 6. O sea, está en 2 órdenes de magnitud por abajo. Entonces, realmente la especie que contribuye al pH en este caso ya no es el acetato, ya se fue el acetato, lo que contribuye es el hidróxido. Y si yo quiero saber cuál es la concentración de hidróxido, pues toda se la doy al hidróxido agregado. ¿Y cuánto es? 1 por 10 a la menos 4 hidroxilos. Entonces aquí lo que yo puedo calcular es que el pOH va a ser menos el logaritmo de 1 por 10 a la menos 4. Entonces eso es igual a 4. Es el pOH. Entonces el pH va a ser igual a 14 menos 4. 14 menos 4. Aquí a veces la tablet se pone un poco con rebelde, pero bueno. Aquí menos 4 es igual a 10. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo puse, y aquí en mi tablita, que es una tablita que necesitamos tener muy presente, por 10 a la menos 3, tengo un pH de 10, ¿cierto? Entonces, si yo hiciera una gráfica de esta tabla, aquí voy a hacer una gráfica de esta tabla, a ver cómo la hago. Vamos a intentar copiar esto, a ver si sí copia, sí, control C, lo copiamos, y ahora sí, la pasamos aquí, aquí está, y hacemos una gráfica. Ustedes se van a dar cuenta de lo siguiente. Voy aquí a colocar moles de hidróxido de sodio, moles de NaOH, y aquí voy a colocar pH. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a 0 moles, a 2, 1, a 2, a 4.5, a 5, a hacerlo más grande porque si no, no vamos a ver la diferencia. ¿Listo? Entonces, vamos a borrar esta gráfica, no se ve, y vamos a bajar un poquito más el tablero, no tanto, ¿cierto? Aquí, listo. Entonces vamos aquí a hacer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, bueno, más bien sería mejor acá, ¿no? Entonces aquí es 1.
ya hasta 10, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, a NaOH0 tenemos un pH de 2,87, entonces como por acá, ¿no? Cuando es 2 es 4,5, o sea, como por acá. Cuando es 5 es 8,72. A ver, cuando es, a ver, pero ahí sí yo estoy dibujando mal. Sí, no. Cuando es 4,5 es 4,5 es 5,7, entonces como por acá. Si se dan cuenta, yo voy haciendo esto, ¿no? Cuando es 5 es 8,7, entonces como por acá. Aquí hay un salto, ¿cierto? Y cuando es 5,1, o sea, bien chiquito por acá, es 10. O sea, y esto si yo le agrego va a tender a ser así. Es decir, que aquí ustedes se van a dar cuenta que este es el punto de equivalencia. ¿Listo? Ese es el punto de equivalencia y aquí acabamos de hacer una titulación ácido-base. Si ustedes se dan cuenta, toda esta zona es una zona de amortiguación. Aquí se está amortiguando el sistema. Aquí hay un amortiguamiento, pues está una solución amortiguadora. Cuando la solución amortiguadora para de ser amortiguadora, vemos los cambios tan drásticos de pH, ¿cierto? Bueno, así como por acá. Esto va a ser así. Entonces hay una solución, cambia la solución amortiguadora, ya hay un cambio, entonces ahí vemos lo importante de una solución amortiguadora. Y hicimos una titulación de un ácido fuerte con un ácido débil con una base fuerte, muy sencillo, espero lo hayan entendido y nos vemos en la próxima clase.